Hola a todos, ¿qué tal están? Pues vamos a continuar con el desarrollo del curso y hoy en particular pues vamos a culminar lo que hacíamos en la clase anterior. Recordándoles, la clase anterior hablábamos de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, ¿verdad? Ordinarias siempre. Y pues vimos ahí, ¿verdad? Un poco de cómo se analizan ese tipo de sistemas. En concreto, estábamos acá en capítulo 2, ¿verdad? Y pues vimos, por ejemplo, que pues, ecuaciones diferenciales de orden 2 o más se pueden reescribir como sistemas de ecuaciones y por eso pues los autores se centran en estudiar sistemas. Podría ser al revés, ¿verdad? Estudiar las ecuaciones diferenciales de orden superior, como se hace en los cursos clásicos de ecuaciones diferenciales. Y pues hacer y verlo a la inversa, ¿verdad? Reescribir entonces, o del estudio ese de ecuaciones diferenciales de orden superior, pasar a el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales. Pero se hace de esta manera para utilizar toda la maquinaria de álgebra lineal, ¿verdad? Que el hecho de estar trabajando con un sistema de ecuaciones, pues me dice que estoy trabajando en Rn, ¿verdad? Y en Rn pues tenemos un montón de propiedades y formación, ¿verdad? Que nosotros conocemos, como les digo, de allá de álgebra lineal. Habían entonces algunos conceptos de álgebra lineal que habían que recordar, hicimos un poco de ello, ¿verdad? Y les dije que si no recuerdan otras cosas como independencia lineal, bases, ¿verdad? En esta parte aquí del capítulo 2 hay un recordatorio rápido. Si no, pues cuando tengan dudas sobre algo, usen el libro que hayan utilizado anteriormente en los cursos donde se trabaja estos conceptos de álgebra lineal, ¿verdad? Geometría analítica vectorial, álgebra lineal numérica, en esos cursos pues se analizan todos estos conceptos también, ¿no? Y nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Donde dábamos soluciones a un sistema de esta forma en términos de valores propios y vectores propios de la matriz del sistema, ¿verdad? Entonces, para terminar este capítulo, básicamente nos toca recorrer estas secciones 2.6, 2.7 que hablan sobre decir cuál es la solución general del sistema, por lo menos en un caso particular. Más adelante se generaliza la cuestión, pero aquí, pues, si recuerdan, se trabajaba específicamente cuando teníamos valores propios distintos, ¿verdad? Después se generaliza, aunque recuerden, y también les recordaba en la clase anterior, que esto de cierta forma es conocido, ¿verdad? Es esa teoría que le enseñan a uno para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, ¿verdad? Y homogéneas, ¿verdad? Que era aquello de la ecuación auxiliar, y dependiendo de las soluciones de la ecuación auxiliar, pues, dependiendo del comportamiento de esas soluciones, que era un polinomio, ¿verdad? Una ecuación polinómica, entonces así escribíamos la solución general de la ecuación diferencial que se quería resolver, ¿no? O sea que aquí de cierta forma lo que estamos haciendo es como, así como pasa en análisis, ¿verdad? Que ahí se justifican cuestiones de cálculo, ¿no? Entonces aquí de cierta forma estamos justificando cuestiones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, por eso le puse aquí parte 2 porque pues vamos a terminar ese capítulo que habla sobre ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Lineales. Ok, pues el objetivo principal es comprobar la existencia de soluciones no constantes de sistemas de ecuaciones diferenciales en el plano y específicamente de los casos en que los valores propios son reales y distintos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí como teorema suponer que tenemos una matriz, ¿verdad? Que precisamente tiene valores propios reales y distintos, ¿verdad? Y asociados a ellos tenemos dos vectores propios, ¿verdad? Recuerden que de estos hay un montón, pero cogemos uno para cada uno, ¿no? Entonces, el teorema me dice, ok, la solución general del sistema está dada por esta expresión, ¿verdad? Y lo que queremos es comprobar. Noten que algo de ello ya sabemos un poco porque en la clase anterior vimos que si borramos, digamos, uno de estos términos o
o si solo consideramos el exponencial con el vector propio, eso era lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está haciendo es prácticamente tomando una combinación lineal de esas dos soluciones, una para cada valor propio que se habían obtenido anteriormente, ¿verdad? Primero, como parte de la justificación va a ser importante recordar que cuando tenemos vectores propios que están asociados a distintos valores propios, esos vectores siempre son LI, ¿verdad? Y acá como estamos en el plano, entonces si tengo dos vectores propios LI en el plano, pues esos van a formar una base, ¿verdad? Para R2. Y entonces, en particular, nuestros vectores propios, cada uno asociado a cada uno de los valores propios distintos, van a satisfacer eso, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo tengo cualquier vector en R2, lo puedo escribir como combinación lineal de ellos dos, ¿verdad? Entonces aquí decimos, ok, tomemos Z sub 0, cualquier vector en R2, y entonces por el hecho de que mis vectores propios forman una base, entonces puedo escribir ese vector como combinación lineal de esos vectores de la base. Por el teorema anterior, o por lo que hacíamos en la clase anterior, pues ya sabemos que podemos obtener entonces dos soluciones, una asociada a cada uno de los valores propios y su vector propio correspondiente, ¿verdad? Y esto pues es lo que hicimos antes, ¿no? Consideremos entonces la combinación lineal de las soluciones, que básicamente pues a lo que queremos llegar, queremos ver que esto es la solución general, o sea que al decir la es que es la única, ¿verdad? Solución general. Recuerden que esta es una familia de soluciones en realidad, pero como forma, como expresión, pues es única, ¿no? No estamos diciendo que solo hay una solución, sino que esa es la única familia de soluciones que resuelven el problema con una cierta condición inicial particular, ¿no? Entonces, ya le llamamos Z de T a la combinación lineal de las dos soluciones que obtuvimos en el caso anterior. Y entonces vemos que esa combinación lineal también es una solución del sistema. ¿Cómo? Bueno, si quiero ver que satisface esta ecuación, entonces tengo que derivar la función esa que tengo y verificar que es igual a la matriz A por ella misma, ¿no? Entonces derivamos, ¿verdad? Z' es alfa por la derivada de x1. Recuerden que estas son como funciones vectoriales, ¿verdad? Que a t le asigna un vector de dos componentes, ¿no? Y derivada del segundo término, pues beta y alfa son constantes, ¿verdad? Entonces sería x2', ¿verdad? Luego entonces utilizamos el hecho que ya sabíamos cuál era x1', ¿verdad? Y pues aquí, perdón, ya sabemos cuál es x1, ¿verdad? Y entonces las reescribimos, ¿verdad? Aquí sustituyendo en vez de x1', o más bien solo se está sustituyendo el hecho de que sabemos que esas ya son soluciones, entonces como son soluciones satisfacen la ecuación. Entonces x1' es a por x1, ¿verdad? Porque x' es igual a por x y esas son soluciones de esta ecuación. Entonces x1' es a por x1, x2' es a por x2, ¿verdad? Por propiedades de matrices, como alfa y beta son escalares, entonces yo puedo sacar aquí de factor común la matriz A, ¿verdad? En el lado izquierdo. Recuerden que x1, x2 son vectores, ¿verdad? Entonces solo por el lado izquierdo puedo tomar de factor común la matriz A. Y entonces me queda alfa por x1 más beta por x2, ¿verdad? Al tomar el factor común. Y eso pues precisamente es la definición de que le dimos a z de t. Entonces estamos diciendo, ok, z' de t es igual a por z de t. O sea que z de t también satisface nuestra ecuación, por tanto es cierto que también es una solución, ¿verdad? Además, ¿qué pasa en cero? Recuerda que aquí nos estamos centrando, bueno, aquí en el teorema de hecho no especifican, pero en lo que hicimos antes nos centrábamos en condiciones iniciales en cero, eso no tiene ninguna particularidad, podríamos centrarnos en otro valor. Pero bueno, entonces notemos que si evaluamos en cero, la solución esta, ¿verdad? Sería pues evaluar aquí en cero, y x1 de 0 era b1, ¿verdad? El vector propio, ¿verdad?
Eso no lo escribí por aquí, pero bueno, ya que tengo aquí el libro abierto, recuerden que era lo que se obtenía de esto, ¿verdad? Que hicimos anteriormente. Decíamos, esto es una solución, pero en particular cuando la condición inicial era en cero, ¿verdad? A ver, no recuerdo exactamente dónde estaba, que especificaba que era en cero, ¿verdad? A ver, teníamos el teorema ahí, este es un ejemplo. Déjenme mejor abrir la presentación anterior, que ahí tengo ya todo resumido, no tengo que estar buscando ahí en el libro que está todo, digamos, revuelto, ¿verdad? Eh, bueno, es que ya recordando aquí, lo que pasaba es que no es necesario especificar aquí, ¿verdad?, qué pasa en cero, sino que como esta es la solución, si yo lo evalúo en cero, x de cero, e a la 0, 1 y me queda b cero. O sea que x de cero es b cero, ¿verdad? Entonces, es como pensar en una condición inicial, ¿verdad? ¿Por qué esa? Bueno, podría ser cualquier otra. Recuerden que eso es como para tener unicidad en las soluciones, ¿verdad? Entonces, aquí solo vemos qué pasa en particular en cero, x1 evaluada en cero, entonces sería esto evaluado en cero, e a la 0, 1 y me queda b1, y aquí mismo veamos que x2 evaluada en cero me queda b2, ¿verdad? Entonces por eso aquí esto igual a b1, esto igual a b2, y alfa b1 más beta b2 es lo que se le llamó acá como z0, ¿verdad? O más bien, era la combinación lineal que habíamos escrito para Z0 por el hecho de que B1 y B2 son una base para R2, ¿no? O sea que Z es una solución del problema de resolver el sistema este, y además que satisface esta condición inicial, que Z de 0 es igual a Z0, ¿no? Con eso entonces tenemos parte del problema, ¿verdad? Porque me dice, ok, entonces la solución general del sistema está dada por esto. Ya vimos que es cierto que es una solución, pero queremos que sea la solución. O sea que queremos ver también unicidad acá, ¿verdad? Entonces se hace el argumento clásico de unicidad. Ya vamos a ver que en general no es tan... o sea, sí se sigue siempre la lógica esa de, ok, quiero unicidad, pruebo que hay otra. O perdón, asumo que hay otra y pruebo que al final son las mismas, ¿verdad? Pero en el caso general es que hay que hacer bastantes cosas ahí para llegar a ello. Eh, pero aquí pues no es mucho el detalle. Fíjense, asumimos que y de t es otra solución del sistema y además que satisface la condición inicial, ¿verdad? Eso es importante porque recuerden que lo que da la unicidad a las soluciones son precisamente las condiciones iniciales, si no, pues siempre tenemos infinitas soluciones, ¿verdad? Para cualquier ecuación diferencial. Bueno, salvo que sea algo trivial como que me dé solo cero, por ejemplo, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Siempre tenemos infinitas condiciones, infinitas soluciones, ¿verdad? A una ecuación diferencial. Eh, Nuevamente, como teníamos que B1 y B2 forman una base de R2, recuerden que estos son vectores propios, podemos escribir entonces y de t, que y de t recuerden que es una solución del sistema, es un sistema de 2 por 2, entonces la forma de, por aquí tengo la pizarra, la forma de y de t es nuevamente una función vectorial, ¿verdad? O sea, tiene alguna componente en x, ¿verdad? Podemos llamarle, qué sé yo, x1 de t, y tiene una componente para y, ¿verdad? Podemos llamarle x2 de t, ¿verdad? Entonces, aquí tiene sentido decir, ok, como estos dos vectores forman una base de R2, entonces para cualquier t, yo puedo escribir este vector de R2 en términos de los vectores de la base que tengo ahí, ¿verdad? De la base de vectores propios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decimos acá. Lo único es que obviamente para cada valor de t puede ser que sea distinto, ¿verdad? La combinación lineal que se genera. Y por hoy entonces decimos, ok, al vector S y de t lo puedo escribir como algo por B1 más otra cosa por B2. Esto en general van a ser funciones que dependen de t, ¿verdad? Porque como les digo, puede ser que para un vector me dé una combinación lineal, para otra me dé otra, y recuerden que por la teoría de álgebra lineal,
Incluso sabemos que cada representación en términos de los vectores de la base es única, ¿verdad? Además, esta escritura, digamos, de y de t en términos de estos vectores satisface o debe satisfacer que, por la unicidad, ¿verdad?, de esas representaciones, que A de 0 debe ser alfa y B de 0 debe ser beta, porque ya habíamos dicho que Y de 0 vale Z0 y Z0 era, bueno, aquí lo tengo, alfa B1 más beta B2. Entonces yo ya tenía que el vector en particular, Z0, las constantes de la combinación lineal son alfa y beta, ¿verdad? Entonces estas A de t que pusimos aquí tienen que cumplir con eso, ¿verdad? Que en 0, ¿verdad? Que aquí me quedaría Y de 0, que es Z0, debe ser alfa, la constante que va con B1, y debe ser beta, la constante o escalar que va con B2, ¿verdad? Ok, entonces noten que esto viene puramente de álgebra lineal, ¿verdad? Todos estos argumentos que se hacen acá. Eso es, ahí es cuando, bueno, si a uno le gusta de verdad la matemática, como que uno se emociona porque uno dice, estamos resolviendo un problema de análisis, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones diferenciales y la mayoría de argumentos que estamos utilizando son de álgebra lineal. Entonces, imaginen las primeras personas que decidieron tomar ese enfoque, ¿verdad? Estamos en una clase de análisis prácticamente, ¿verdad? Entonces uno en general trata de utilizar herramientas de análisis, ¿verdad? Límites, derivadas, integrales. Y si yo quiero resolver un problema de ecuaciones diferenciales, quizás lo más lógico pensar es integrar, ¿verdad? En algún momento, pero noten que todos estos argumentos no dependen de ninguna integración, ¿verdad? Que es, lo hace todavía más lindo, podríamos decirlo, ¿verdad? Ok, siguiendo entonces, notemos que como Y es una solución, entonces Y' tiene que ser A por Y, ¿verdad? Porque satisface nuestra ecuación diferencial. Y además, como ya tengo aquí una expresión para Y, entonces puedo calcularla, ¿verdad? Explícitamente. Y decir, ok, Y' va a ser derivada de A, ¿verdad? Por B1 y derivada de B por B2. Recuerden que B1 y B2 son vectores propios que ya los escogimos, ¿verdad? Asociados para cada valor propio, entonces estos tienen constante, ¿verdad? Entonces no hay nada que derivar aquí en B1 y B2, ¿verdad? Por eso solo se deriva A de t y B de t, ¿verdad? Y entonces tengo dos expresiones. Vamos a ver qué es lo que sigue. No, más bien aquí solo es utilizar ahora el hecho de que tenemos valores y vectores propios. A ver. No. Se está multiplicando ahora. Aquí tenemos una forma de escribir A por Y, utilizando el hecho de que es solución de la ecuación diferencial. Como es solución, entonces satisface eso. Entonces A por Y es Y'. Y se calcula, ¿verdad? Y' vale esto. Como Y de t vale esto también, entonces si multiplico por A ambos lados de la ecuación, por la izquierda, ¿verdad? Entonces obtengo otra expresión para A de Y, ¿verdad? Entonces tendría A de Y, multiplico A aquí, A de t, recuerden que es una función, pero escalar, ¿verdad? Entonces puedo conmutarla con la matriz y escribir entonces o poner la A ahí en medio, ¿verdad? Y lo mismo acá. Y ahora sí, utilizar el hecho de que B1 es un vector propio y B2 también. Entonces A por B1 es lambda 1 por B1. A por B2 es lambda 2 por B2. Nuevamente, como lambda 1 y lambda 2 son escalares, entonces puedo conmutar ahí, ¿verdad? Sin problema. Bueno, es que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque la mayoría de, cuando estemos hablando de sistemas de ecuaciones y escritos en términos, en notación matricial, hay vectores y matrices ahí, de manera que no cualquier cosa la puedo conmutar así sin problema, ¿verdad? O la cuestión de que si multiplico A por la izquierda, pues es estricta, ¿verdad? Ese orden de que es por la izquierda, ¿verdad? Así que tengan cuidado con eso, solo hay que detectar bien qué es vector, qué es matriz, qué es escalar, para así poder entonces manipular bien las expresiones, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tenemos son dos expresiones para A por Y de t, ¿verdad? A por Y de t vale esto, en términos de las derivadas de A y B, y A por Y también vale esto de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos una igualdad de vectores. Entonces, para que se dé esa igualdad de vectores, se tiene que cumplir
la igualdad en las componentes, ¿verdad? Y entonces eso me genera que A' de t tenga que ser igual a lambda 1 por A de t, ¿no? A' de t igual a esto. Y lo mismo por el otro lado, B' de t tiene que ser igual a lambda 2 B de t, ¿verdad? Recuerden, ahí si no quiere hacer algo de detalle, lo que tengo es, déjenme copiarlo, más B' por B2 igual a lambda 1 A de t B1 más lambda 2 B de t B2. Estaba copiando y aquí lo tengo. Porque se ve un poco raro decir, si esta igualdad es cierta, entonces esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto. Pero como recuerden que son vectores, aquí podría decir, ok, pasemos todo a la izquierda, ¿verdad? Lo podemos hacer porque estamos en un espacio vectorial. Y entonces me va a quedar algo como A' de t, y ya agrupando, menos lambda 1 por A de t, ¿verdad? B1, agrupando para B1, algo similar para B2, ¿verdad? No lo voy a escribir ahí para ahorrar tiempo. Y como ya pasé todo al lado izquierdo, igual a 0, que como estamos en R2, realmente este sería el vector 0, ¿verdad? 0,0. Y entonces, independientemente, ¿verdad? De que sea acá o no, estos vectores B1 y B2 son distintos de 0, ¿verdad? Porque son vectores propios. Entonces, la única forma de que esta igualdad sea verdadera, ¿verdad? Como estos son distintos de 0, es que este sea 0. Recuerden que este es un escalar multiplicado por este vector. Y no, fíjense que más aún, el mejor argumento más bien para verificar que se cumple esta igualdad es el hecho de que los vectores B1 y B2 son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces tengo una combinación lineal de ellos dos igualada a 0. Entonces, si son LI, la única forma es que las componentes estas sean 0, ¿verdad? Entonces, más bien esa es. Por eso fíjense que hay veces que no hay que confiarse de que uno dice, sí, se ve que es cierto que si esta igualdad es verdadera, sí, este es igual a este. Hay veces que hay que tener cuidado, por lo menos con la justificación que uno da, ¿verdad? Había dicho, creo, algo como que, como es una igualdad de vectores, se tiene que dar la igualdad de las componentes, pero noten que no es tanto eso, más bien es por la independencia lineal de B1 y B2, ¿no? Ok, entonces esto tiene que ser igual a 0, y por tanto entonces se llega a que A' tiene que ser igual a lambda 1 por A, ¿verdad? Y B' igual a lambda 2 por B. Noten que estas son ecuaciones diferenciales ordinarias, no acopladas, ¿verdad? Esta solo depende de A, esta solo depende de B, aquí ya no es un sistema, o sea que yo las puedo resolver sin problema, ¿verdad? Con los métodos que se conocen, incluso en el primer capítulo, pues resolvíamos ya una ecuación de este tipo. Y además que satisfacen estas condiciones iniciales, o sea que se puede obtener la solución particular, ¿verdad? A estos problemas que son estas dos, ¿verdad? Son estos exponenciales. Y entonces, A de t, noten que quedó un exponencial con alfa multiplicado ahí, lambda 1, que era precisamente, tengo que ir hasta acá atrás, esto de aquí, ¿verdad? Alfa exponencial con el lambda 1 y el otro me quedó precisamente esto. O sea que esa supuesta nueva solución que asumimos y de t realmente es la misma que ya teníamos originalmente, ¿verdad? Así que la solución esa que dimos es única, ¿no? Noten que pues esto sí es bien particular para el caso en que pues son hipótesis aquí del problema, ¿verdad? Que lambda 1 sea distinto de lambda 2. Más adelante vamos a ver la justificación de los otros casos, ¿verdad? Recuerden que aquí incluso puede pasar que estos sean complejos y entonces ahí hay que hacer exponencial de complejos, que si recuerdan de variable compleja, pues me genera aquella combinación de senos y cosenos, ¿verdad? Pero bueno, por ahora entonces tenemos este teorema ya comprobado, ya podemos decir entonces si yo tengo un sistema de este tipo, valores propios y vectores propios de esta forma, entonces esta va a ser la solución general, que recuerden esto realmente no es tan nuevo. Aquí se lo estamos justificando lo que ya conocíamos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, algunos aspectos cualitativos, porque recuerden que mucho de acá, pues esto es es un teorema, es una justificación de lo de ecuaciones diferenciales. No es tanto que le estamos resolviendo
digo, no es nuevo la forma de las soluciones, pero estamos comprobando lo que es cierto que eso funciona, ¿verdad? Es una demostración. Pero, pues, como les decía, o ya les he repetido varias veces, nos interesa más que resolver, por lo menos allá justificamos, saber aspectos cualitativos, ¿verdad? De las soluciones. Fíjense, estas soluciones son exponenciales, ¿verdad? Si las vemos individualmente, así como aquí pasó con esta A y esta B, son funciones exponenciales, entonces pues uno piensa automáticamente en que sus gráficas pues son la curva que hay exponencial, ¿verdad? Cuestiones así, ¿verdad? Individualmente, o sea, esto realmente no sería x de t, sino que esta solo sería una de las dos componentes de x de t, porque recuerden que x, ¿verdad? Es una función vectorial, ¿verdad? Tiene dos componentes, ¿verdad? Estamos en R2, entonces realmente las gráficas las podemos hacer pues individualmente y bueno, ya que aquí las escribí o se escribieron en términos de subíndices, esta en todo caso podría ser x1, ¿verdad? Y la otra, que es otra exponencial, pues podría ser esta, que sería, ¿verdad? X2 de t. Entonces, si las dibujo individualmente en el plano, ¿verdad? Esas serían las gráficas de las soluciones, pero viéndola como una función vectorial, o sea, yo tengo una función, la función esa x, ¿verdad? Que va de R, ¿verdad? En R2, ¿verdad? Porque al valor st me asigna entonces la función esta con componentes x1 y x2. Entonces, si ustedes piensan, esto también se puede graficar en R2, ¿verdad? De cierta forma. Lo único es que esa gráfica quizás no tenga nada de relación con estas exponenciales que tenemos aquí, ¿verdad? Y fíjense que eso es lo que se argumenta acá. Fíjense, notemos que estas soluciones, decimos acá, representan soluciones que son rectas en R2. Si uno lee eso, así de entrada uno queda, rectas, pero si son exponenciales, entonces uno diría, ¿cómo es posible? Bueno, ahí ya es pensando en esto, ¿verdad? En la función vista desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, si uno le va dando valores a t, entonces y voy dibujando el punto correspondiente, ¿verdad? Para cada valor de t, se me van a ir generando puntos, ¿verdad? Aquí en el plano y eso de repente lo que me puede generar es una especie de curva ahí, donde la t, ¿verdad? Representa quizás tiempo y entonces se puede ver como la gráfica de una partícula que está moviéndose en la curva esa que se genera, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿por qué son rectas? Aquí estamos diciendo que esas curvas que se generan son rectas. ¿Por qué? Porque fíjense que por la condición inicial que era el vector propio, este es como es un vector propio, es distinto de cero, ¿verdad? O sea que esta condición inicial me genera un vector, ¿verdad? Distinto de cero, algo como esto aquí, ¿verdad? Entonces, pensando en que estos son vectores, ¿verdad? En R2, este escalar para cualquier valor de t, o este exponencial, perdón, para cualquier valor de t, pues va a ser un escalar, ya cuando lo evalúe, ya tengo supuestamente los valores propios, entonces esto va a ser un escalar. O sea que esto va a ser un múltiplo escalar de B1, ¿verdad? Y se recuerdan nuevamente de álgebra lineal que un múltiplo escalar de B1 va a ser un vector que va a estar en la misma dirección, puede ser que sea más grande, puede ser que sea más pequeño, dependiendo del valor del escalar, o incluso puede ser que cambie la dirección si es negativo el escalar al final, aunque noten que como son exponenciales, siempre va a ser positivo, ¿verdad? Ese escalar. Lo único es que el vector, pues aquí lo dibujé como que está en esta parte, ¿verdad? Pero originalmente el vector podría estar por aquí, ¿verdad? El vector original. Entonces, en ese sentido es que noten que las soluciones forman una recta, ¿verdad? Porque este, que es un múltiplo escalar, va a ser un vector que está sobre el rayo que pasa por el origen y por el vector B sub i, ¿verdad? O vístolo como punto por el punto B sub i, ¿no? O sea, por el rayo que pasa por B sub i y por el origen, ¿verdad? O sea, al final va a ser una cuestión, si nosotros tomamos un montón de valores de t y vamos evaluando las funciones esas, lo que se me va a generar es una recta ahí al final, ¿verdad? Que si se ponen a pensar así de entrada, uno no pensaría tanto eso por la cuestión esta de los exponenciales, ¿verdad? Ahí es donde
el punto de vista cualitativo de los sistemas dinámicos cambia bastante sobre lo que piensa normalmente uno en los cursos clásicos de ecuaciones diferenciales. Otra cosa es, si lo podemos quizás aquí dibujar en el rayo es que cuando lambda 1 es mayor que 0, si calculamos el límite al infinito, entonces en valor absoluto, por si me da en este sentido, en valor absoluto como para que siempre se vean como que creciendo, digamos, eso me va a dar infinito, como queriendo decir, ok, si nuevamente pensando como en una partícula que está sobre el rayo, esa partícula va a ir creciendo indefinidamente para allá, ¿verdad? Si en menos infinito, pues la partícula esa se va a ir acercando a cero, ¿verdad? Como queriendo decir, si pudiéramos regresar el tiempo, pues entonces eso se va a ir a cero, ¿verdad? O sea, empezaría en cero y después va a ir creciendo allá para arriba, ¿verdad? Y si lo podemos ver hacia atrás, entonces se regresaría al origen, ¿verdad? Si cambiamos el valor de lambda, o sea, si fuera, porque recuerden que no es que uno lo escoge, sino que depende de la matriz del sistema. Si fuera negativo, entonces puse aquí que pasa, ¿verdad? Pasaría lo opuesto, ¿verdad? Que sería tender a, este me daría cero y este me daría infinito, ¿no? Y en el caso de que fueran cero, los valores propios, entonces tendríamos soluciones constantes, ¿verdad? O puntos de equilibrio, ¿verdad? Para el sistema, ¿verdad? Okay. Bueno, ya para ir terminando, el capítulo ese termina hablando de este principio de linealidad, que eso a lo que se refiere es esa argumentación que hicimos después, aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, que decíamos, ok, ya conocemos que x1, x2 es una solución, entonces vimos que esta combinación lineal, por eso el nombre es el principio de linealidad a esto, ¿verdad? Estamos diciendo, si tenemos dos soluciones, una combinación lineal de ellas también va a ser una solución. Entonces, eso fíjense que no depende, este argumento no depende del hecho de que tenemos la hipótesis de que los valores propios son reales y distintos, ¿verdad? O sea, ese principio de linealidad, y eso es lo que con lo que termina en esa sección, es diciendo que esto se cumple independientemente de que tengamos ese caso para los valores propios, ¿verdad? Y lo enuncian como teorema, ¿verdad? Si tengo dos soluciones con ciertas condiciones iniciales, y además fíjense que es requisito que sean LI, ¿verdad? De estos. Entonces, la combinación lineal de ellas va a ser la única solución al sistema que satisface esta condición inicial. Esta parte, fíjense que aquí la prueba es prácticamente repetir lo mismo, ¿verdad? Por lo menos en argumentos, aquí tengo otro trocito, déjenme marcarlos para que cuando suba esto ahí al campus ya lo haya corregido y no vaya con esos errores. Fíjense, los argumentos son similares. Si estos dos son LI, como estamos en el plano, forman una base para R2. Entonces, si yo tomo un punto cualquiera otra vez, entonces lo puedo escribir como combinación lineal de esos dos vectores, los mismos argumentos de antes. Nuevamente, si yo ya sé que Y1 y Y2 son soluciones del sistema, que es el mismo que estábamos trabajando, repito lo que hicimos antes, y entonces ya sabemos que la combinación lineal también lo va a hacer, ¿verdad? Y entonces eso al final lo que implica es que esta solución satisface la condición inicial y está de esta manera. Para la parte de la unicidad, porque fíjense que aquí se está enunciando como teorema que es la única solución. Aquí es donde les digo que ya no se va tan rápidamente como pasa, porque aquí sí nos aprovechamos para la unicidad. Por acá nos aprovechamos del comportamiento de los valores propios, ¿verdad? Entonces ya para generalizar eso sí, el mismo autor dice, ok, para la unicidad, como vamos a probarlo en general en RN en el capítulo 6, pues esperémonos y allá vamos a ver qué pasa con ello, para no hacer una prueba en R2 ahorita y después en RN, sino, ok, allá la vamos a hacer en RN y si quieren más o menos veamos cuál es el teorema. Está por aquí. Se habla de exponenciales, de matrices. Y por aquí adelantito creo que está. Propiedades de exponenciales de matrices. Derivadas de exponenciales de matrices. Y
por aquí, creo que. Sí. Tengo una matriz de n por n y entonces tengo, fíjense, el mismo sistema, solo que ahora en Rn, ¿verdad? N por n, con una condición inicial. Tengo una solución, solo que ya está escrita, fíjense, como exponencial de una matriz. Tenemos que ver cómo definir eso, ¿verdad? Y aquí me dicen, ok, esa es la única solución. O sea que con este teorema se justificaría que es única, ¿verdad? Pero fíjense que las argumentaciones aquí que se hacen ya son en términos de otras cosas que todavía no hemos definido, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar en pausa esa parte de la unicidad para este teorema, ¿no? Ok, es poco, eso era lo que nos faltaba para terminar el capítulo, pero no me ajustó, ¿verdad? Son de una hora, por lo menos las clases que son sincrónicas, ¿verdad? O presenciales, pues tiene que ser en la hora de la clase, entonces por eso ahí no me paso de más. Pero esto era lo que nos faltaba para terminar el capítulo. Como les dije, este capítulo se fue como más rápido, ¿verdad? Que el capítulo 1, que tenía más conceptos, más cosas nuevas que definir. Aquí habían bastantes cosas que ya se conocían, entonces se puede avanzar más rápido, ¿verdad? No crean que siempre va a ser así, ¿verdad? Van a haber capítulos igual que en el 1 o más largos o que me tome más tiempo que como en el 1 para poderlos completar. Pero bueno, entonces les dejo estos otros ejercicios de tarea y como aquí que culminamos el capítulo 2, pues vamos a hacer una pruebita ahí para evaluar estos conceptos del capítulo 2 que son, podríamos no hacerlo, fíjense, incluso saltarnos al capítulo 3 y quizás hacer una prueba entre capítulo 2 y 3, pero lo vamos a hacer solo, me quiero asegurar de que ustedes manejan estos conceptos de álgebra lineal para como asegurar, ¿verdad? Que si no los recuerdan, que los estudiaron, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba sobre esto, ahí les voy a poner en el campus virtual qué día lo vamos a hacer, seguramente el otro viernes, ¿verdad? Para seguir más o menos con un patrón ahí, porque pues uno estudiante quiere como ya tener una planificación, ¿verdad? Pero por cómo escogí evaluarlos, no era conveniente estarles diciendo, para tal día, prueba tal, para tal día, prueba tal. Así que pero más o menos uno va agarrando un patrón y puede ser que así estemos quizás cada viernes, no necesariamente todo, ¿verdad? Pero por ahí varios viernes entonces haciendo pruebas y presentando tareas, ¿verdad? Ok, nos quedamos aquí por hoy entonces, muchachos y muchachas. Nos veremos la próxima. Saludos a todos.